Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita traer una palabra de bendición para sus vidas. Una palabra que nos alimente, nos ayude, hermano, nos haga de una manera alcanzar la bendición, nos haga alcanzar los propósitos en esta mañana. Dios es bueno, hermano, y para siempre en su misericordia, hermano, pero nosotros buscamos que Dios ministre nuestra vida, buscamos que Dios dirija nuestra vida cada mañana, con una palabra de vida para nuestra vida, así como el maná caía cada mañana. La palabra de Dios también desciende cada mañana, envía sus propósitos cada día. Gloria a Dios que usted se levanta cada mañana temprano buscando una palabra, pidiéndole a nuestro Dios que nos guíe y que nos bendiga en esta mañana. Damos gracias, ¿verdad? Y pedimos al Espíritu Santo que en esta mañana nos abra el entendimiento. Bendito Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles de algo, pidiéndole al Señor una palabra de bendición, una palabra para nuestra vida en esta mañana. Me llamó la atención algo que puso mi corazón esta mañana, hermano, qué tan importante, hermano, es entender de que los hijos, cuando son muy consentidos, así crecen desde temprano. Los hijos consentidos llegarán a convertirse un día en la vergüenza de los padres. Los hijos consentidos un día se volverán hombres, personas muy fieras, personas que no tendrán, hermano, ni el más mínimo cuidado de levantarse contra las personas y, hermano, y siempre contarán y siempre sabrán que tienen el respaldo de sus padres. Por eso es importante, querido hermano, de que nosotros como padres o como hijos entendamos hacer lo correcto. En Dios no hay personas en el cual Dios se pueda compadecer a menos de que las personas realmente tengan un corazón dispuesto. Yo cuando veo esto me llama la atención, hermano, de veras que en veces hay actitudes en nuestra vida de que por eso le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos disciplinaron siempre y nos fueron quizás duros con nosotros, pero aprendimos que lo que estábamos haciendo era incorrectamente equivocada. Dice en el libro de Hebreos 12, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que no es de provecho, para que participemos de la santidad. Ahora Él nos disciplina a nosotros para que seamos santos. Pero cuando yo veo esto, hermano, cuando empiezo a observar, fíjese que leía y pasaba, y me topaba con el mismo versículo sobre la vida de la hija de Herodías. ¿Por qué pidió la cabeza de Juan el Bautista? Y esto me habla a mí mucho de cosas. Empiezo a ver por qué mataban mataban a los y el Espíritu habló en mi cabeza. Una de las cosas que me dijo el Espíritu en esta mañana, que el hijo consentido pedirá la cabeza de los ministros. En este tiempo mucha gente va a pedir, los hijos consentidos pedirán la cabeza de los ministros. Eso me llama la atención, hermano, porque cuando veo yo la vida de Juan el Bautista, una muchachita consentida pidió la cabeza de Juan el Bautista. Quiero que entienda algo, hermano, que estamos en tiempos muy delicados. Las actitudes de los hombres serán peligrosas cuando no se saben direccionar. Hay padres jóvenes que no saben dirigir a los hijos.
porque depende mucho de la raíz de la generación, cómo fueron ellos disciplinados, cómo fueron ellos enseñados. Estamos viviendo tiempos muy difíciles también, hermano, pero también estamos viviendo una manifestación del Cristo con sus siervos y con su pueblo. Estamos en un tiempo donde habrá mucho odio al Cristo, a su evangelio, a los predicadores, por gente que no soportarán el oír el mensaje, hermano. No odian al mensaje, odian, lo que odian es que el mensaje, hermano, revele o denuncie pecados. Y esto está interesante. La gente no va a odiar el mensaje. La gente a la que va a odiar es que se denuncie el pecado. Es que el mensaje esté revelando lo oculto del corazón de las personas, esté revelando las actitudes, esté revelando la manifestación, el carácter realmente propio de cada persona. Por eso lo que Dios hace, hermano, el mensaje de Dios, hermanos, es revelar el pecado, es revelar las actitudes, es revelar las apariencias. A mucha gente en este tiempo no soportarán la sana doctrina, porque la sana doctrina revelará lo oculto de cada quien. Por eso yo estoy convencido que en el último tiempo, o que estamos ya en el último tiempo, pero todavía más, hermano, porque hoy la gente está viviendo una vida de apariencia. Todo lo oculto, fuera máscaras, Dios va a sacar a la máscara. Y eso es lo que la gente no va a soportar en este tiempo. No va a soportar. Va a soportar un evangelio que no denuncie, que no desenmascare, que no traiga a la luz las obras de las tinieblas, las obras de la carne. Por eso la Escritura dice en Juan 3, hermano, dice que amaron más las tinieblas que la luz. Para que dice, y no vinieron a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, o no sean manifiestas. Entonces, cuando yo veo por qué mataron a Juan, por qué mataron a mi Señor Jesús, hermano, fue porque ellos denunciaron un pecado oculto. Por eso vienen tiempos donde está sucediendo ya, pero va a crecer esto, donde habrá mucha muerte de predicadores. Los matarán, los perseguirán y creerán, hermano, que no solamente de predicadores, hasta de hermanos, haciéndoles creer a los demás que murieron por pecadores, como hicieron con mi Señor Jesús en la cruz. La finalidad es que el mundo supiera y entendiera que mi Señor Jesús murió en la cruz porque era un hombre pecador, un hombre revoltoso, un hombre que solamente vino a agitar y alborotar a la ciudad. Por eso lo exhibieron en la cruz, dándole a entender que así le va a pasar a todo aquel predicador, así le va a pasar a aquella iglesia, así le va a pasar a aquel hombre que se atreva a denunciar el pecado. Muchos dirán que fue un accidente, otros dirán es que andaba en malas compañías, lo van a tratar de desprestigiar. Por eso cuando usted escuche en las redes sociales gente, hermano, desprestigiando a muchos pastores, tenga mucho cuidado, no comparta con ellos, porque eso es algo que a Dios no le agrada. Hoy está de moda estar descubriendo, están mirando qué es lo que están haciendo las personas. Por eso, hermano, que el punto es desprestigiar como lo hacía Herodes. Esta era la actitud de Herodes. Hablarán mal de ellos como advertencia de aquellos que predican la verdad. Se dedican a cazar, a vigilar. Pero en el libro de 1 Tesalonicenses 2, versículo 15 dice, los cuales ellos mataron a mi Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Hermano, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procurarnos con mucho deseo de ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir ya Pablo ciertamente y una vez, pero Satanás los estorbó. Mira que acá dice, hermano, de que en estos tiempos habrá hombres con estas características que no ayudarán al pueblo a acercarse a Cristo, no ayudarán al pueblo a acercarse a Dios, sino al contrario lo van a estar alejando.
La única manera, hermano, es desprestigiar a los ministros, echarlos abajo. Hermano, pero acá dice que no, ellos no agradan a Dios. Mataron al Señor Jesús, mataron a los profetas, los expulsaron. ¿Por qué razón, hermano? Porque tienen una razón. Acá dice, hermano, que mi Señor Jesús dijo en el libro de Mateos 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La versión Nuevo Testamento dice, el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como que si lo estuvieran ahuyentando. La versión viviente dice, Reina Valera simplificada dice, el que no está de mi parte está contra de mí, y el que no trabaja conmigo, contra mí trabaja, está en contra mía, trabaja en mi contra. La versión lenguaje dice, los que no están conmigo están contra mí, y los que no se reúnen conmigo hacen lo contrario, están dispersos. Gente que hoy en este tiempo va a estar dentro de las iglesias, pero estarán trabajando para el enemigo. No estarán trabajando a favor del Cristo, no estarán ayudando, no estarán apoyando, hermano, a que las personas se acerquen a Cristo, sino que dice que los estarán ahuyentando, los estarán sacando, los estarán alejando cada día más. Y esto no están a favor de Cristo, no son cristianos. La Escritura nos enseña, hermano, que hay falsos cristianos, hay falsos hermanos. Pero en este tiempo habrá que expulsarán a los ministros, buscarán la manera de ser expulsados. No solamente buscarán la manera, hermano, de que porque mataron a Jesús, mataron a los profetas y los expulsaron a muchos. Dice que estos no agradan a Dios. El que busca que un pastor, un líder, hermano, sea expulsado, sea que se retire, sea, hermano, traten de destruir su vida, estas personas no agradan a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué son así? ¿Por qué tienen esta característica? Hermano, si hay actitudes, tenemos que quitarla. Todavía hay tiempo de reparar las cosas. Lo que queremos hacer con esto, hermano, no es juzgarle ni condenarle, porque no es el tiempo, sino de hacerle reflexionar y hacer entender que estas cosas no las aprueba el Señor. Pero que hoy estarán ya estableciéndose, estarán una línea, hermano, de mucha gente estará, esto volverá algo normal. De esta manera mataron a aquellos que predicaban la verdad. Podemos decir que hay hombres en el cristianismo que no están de parte de Cristo, sino trabajan para el enemigo. Ayudan más al enemigo que a Cristo, aunque digan que son cristianos. Aún así, ministros trabajan, hermanos, para el enemigo, tratando de dañar la vida de una persona, tratando de cerrar las puertas. Aquellos que no salvan sino condenan. Todavía no es el tiempo de condenación, no es el tiempo de juzgar. Pero aquellos que se levantan o están hablando en contra de los pastores de la iglesia, de los hermanos, del evangelio, de Cristo, o estarse llevando a las ovejas, o hermano hablando mal, o sea, son ladrones de oveja. Pero por cuanto la Escritura dice que herirán al pastor de las ovejas y las ovejas se dispersarán. Muchos así evangelizan, se dedican a andar de casa en casa hablando mal, porque mucha gente no ofrece una palabra de bendición, sino que lo único que ofrecen son chismes, son murmuraciones, hermanos, son hablar de mal testimonio, y por eso logran llevarse a las ovejas, logran sacarlas, las engañan. Hermano, pero estamos viviendo tiempos, hermanos, donde mucha gente está sacando, destruyendo la vida. No trabajan a favor de Cristo, sino están en contra de Cristo. Bendiciones a la familia Rodríguez. Saludos, hermanas. Saludos, Corina Villegas. Les bendecimos.
a Angélica Coral, las pastoras, Dios les bendiga, los hermanos. A veces, discúlpenme, les voy a pedir disculpas porque a veces ya estoy quedando medio ciego, hermano, que ya no logro distinguir las caras, pero me imagino, pero voy a tratar de ponerle aumento a mis lentes para poder mencionarles, ¿verdad? Pero como veo sus nombres aquí abajo, por eso lo puedo leer. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos donde la Escritura nos enseña que no soportarán la sana doctrina. La Escritura nos enseña que en este tiempo la gente no soportará la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella que limpia, aquella que restaura, aquellas, hermanos, que denuncia el pecado, le enuncia lo que no le agrada al Padre. Eso se lo dice en 2 Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Miren, esto es algo interesante. La Escritura dice que en este tiempo la gente no soportará. ¿Por qué no soportará la palabra? La única manera que el Espíritu me mostró es porque la gente no va a soportar la palabra. No soportará un mensaje. Al mensaje lo soporta. Al mensaje de bendición lo soporta. Pero el mensaje que no va a soportar la gente en este tiempo es el mensaje de la exhortación, es el mensaje de la disciplina, es el mensaje de la corrección. Ese mensaje no lo va a soportar. Les va a provocar en ellos odio. Les va a provocar en ellos rechazo. Rechazo de quien lo predica, de quien lo enseña, de quien lo dice. Es más, hermano, la prueba está. Dígale a alguien, hermano, que no es el camino donde va. Y vas a ver que esas personas se van a empezar a alejar de usted. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Y me gustó mucho esto y me llamó mucho la atención. Porque cuando yo veo la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín dice en el libro de Jueces 20, versículo 31, si leemos toda la historia desde el 1, vamos a encontrar que las tribus de Benjamín mataron a una mujer, a una esposa de un levita. La Escritura dice, hermano, que esta tribu de los benjamitas, cada día dice, y salieron, en el versículo 31, salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos, como las otras veces, por los caminos de los cuales sube a Betel, en otro Galam y en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. ¿Sabía usted que la tribu de Benjamín le gustaba matar a sus propios hermanos? Dios quiso destruirlos, borrarlos por completo. Solo se salvaron, hermano, porque les dieron una oportunidad, la misericordia de Dios, porque si no ellos iban a borrar la tribu de Benjamín. Una de las cosas, mira, muchos dicen que hermano, que Pablo venía de la tribu de Benjamín. Le gustaba salir por el camino y agarrar a quien quiera, a todo el que pasara. Eran gente que mataban hermanos. Mataban hermano a quien ellos pasaran. Pero lo más interesante, hermano, es que Benjamín, se dice, hermano, que el hijo de Benjamín significa el hijo de la mano derecha, pero también viene de la expresión que se utilizan los padres. Viene la expresión de que los padres se utilizan al decir un hijo servicial, un hijo hogareño, pero también viene de la palabra un hijo predilecto. Al parecer, Benjamín, hermano, durante su juventud, durante su niñez, fue humilde, obediente a sus padres,
resignado ante las circunstancias. Pero lo que nos está diciendo que Benjamín, desde el día que nació, fue un hijo muy consentido por sus padres, predilectos por su padre y su madre. Un hijo consentido. La tribu de Benjamín era una tribu, hermano, famosa por su carácter guerrero. Tenían un carácter fuerte. Por eso, hermano, que relacionan que también la palabra Benjamín lo relacionan, sería como lobo arrebatador: a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Quiere decir, hermano, que Benjamín era un hijo consentido, era una hija consentida. Estos hijos, hermanos, por eso cuando yo veo esto, lo que hizo Benjamín, lo que hacía de Saulo, salían a la puerta, salían en el camino y no le importaba matar a quien pudieran alcanzar. No les podían decir a ellos que estaban mal, porque eran gente guerrera. ¿Saben por qué? Porque Benjamín crece en una familia que sus padres lo consintieron mucho. No había castigo, no había corrección, no había disciplina. Benjamín creció haciendo lo que se le dé su regalada gana, hermano. Disculpe la expresión. Para él no había límites. No había límites. Hijos que crecen sin ninguna educación hacia el trato hacia los demás. Eso es terrible. Eso a los benjamitas les gustaba dañar a las personas. Les gustaba hablar, les gustaba destruir. Les gustaba, hermanos, se reían de cómo mataban gente cristiana. La tribu de Benjamín, hermano, mataron a los hombres de israelitas. Era un hijo consentido, un hijo caprichoso, que tenía al mando a su padre, que tenía al mando a su madre. Era grosero, un hijo consentido. Cuando yo veo esto, hermano, que el Espíritu empieza a mostrarme, cuando yo veo esto, ¿por qué este tiempo, o en los tiempos de mi Señor Jesús, mataron a mi Señor Jesús, mataron a Juan el Bautista, mataron a los profetas, van a matar mucha gente? Es porque a la gente no le gusta la corrección, porque siempre contaban: si mi papá no me corrigió, si mi mamá no me dice nada, ¿tú qué te tienes que meter? Por eso dice la Escritura que el hijo consentido, hermano, dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Su madre. Por eso, discúlpenme, hermano, pero hay mujeres que son muy consentidoras de las hijas. Esa palabra, yo soy padre y madre, o sea, yo las voy a corregir como madres, es una equivocación grande. Porque no hubo la vara, no hubo la corrección, no hubo la disciplina a tiempo, y ese hijo, esa hija se convirtieron en hijos consentidos. Tanto así que un hijo consentido es capaz de poner en charola la cabeza de un ministro. Es capaz de poner en charola la vida de alguien y no le importa, porque sabe que cuenta con el apoyo de mamá, siempre cuenta con el apoyo de papá. Dice que se levantaban a matar, se levantaban a destruir. Proverbios 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El hijo consentido la vergüenza de su madre, avergüenza a sus padres. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, lo odia. Les dice, otra versión dice, desea la muerte. Por eso el Señor nos enseña en esta mañana que Él, si nosotros somos hijos de Dios, hermano, no nos dejará sin disciplina.
no nos dejará sin corrección. Entonces quiere decir que unas personas que se dedican a dañar la vida de otros, a estar fastidiando la vida de otros, a estar ir en contra de otra que no lo puede ver, es un hijo consentido, que le faltó corrección, le faltó disciplina, le faltó, hermano, le faltó la mano dura de que es muy delicado meterse con la vida de otras personas, de dañarlas, de estar hablando, de estar levantándose. Eso es terrible. Por eso la misma escritura nos enseña la importancia que esta tribu de Benjamín eran consentidos. Eran consentidos, hermano. Y así enseñaron a todos sus hombres. No le importaba dañar la vida de los demás. Podemos pensar entonces que la gente que no fueron criados con disciplina, la gente que no fueron criados con respeto, la gente que no fueron criadas, hermanos, con rectitud hacia el trato hacia los demás, eran hijos consentidos, que sus papás los dejaron hacer con su vida lo que quieran. Pero qué tan delicado será para este tiempo, que no soportarán la sana doctrina, no soportarán el evangelio, porque todo lo que tenga que ver con corrección, todo lo que tenga que ver con disciplina, se van a levantar muy feo, muy feo. Tanto que pedirán la cabeza de los ministros para este tiempo. Gente que no soportarán que se les descubra un pecado. Gente que no soportarán que saquen a la luz, hermano, que la palabra de Dios saca a la luz lo que está mal. No soportarán una disciplina, no soportarán una corrección, no soportarán una corrección. La tribu de Benjamín era un hijo consentido, una hija consentida. Por eso el Proverbios 8, versículo 34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas al que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Todos los que me aborrecen. ¿Por qué aborrecieron a mi Señor Jesús? ¿Por qué, hermano? Porque les vino a hablar de pecado, porque nos vino a hablar de pecados, nos vino a hablar las cosas que estamos mal. Porque la gente odia a Jesús, porque la gente odia el evangelio, porque nos habla de pecado, nos habla de los mal comportamientos, de la mala conducta. Y la gente que se aferra, hermano, es porque de una manera fueron criados por falta de disciplina. Fueron criados por falta de corrección, con una madre o un padre en desorden en su vida, que no fueron capaces de enseñarle el respeto y el trato y el comportamiento correcto. Pero una persona así es muy peligrosa en este tiempo. Dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. Usted se quiere decir, hermanos, que hay gente que no ama a Cristo. No ama la vida de Cristo, que nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado. Dice: más el que peca contra mí defrauda su alma, se decepciona a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte, hermano, porque dice que la muerte no aman a Cristo, aman a la muerte, no aman la vida. Porque Él nos enseñó a nosotros: amaos los unos a los otros. Y el amarnos los unos a nosotros nos causa vida, nos trae bendición. Pero el que odia, hermano, el que aborrece, el que le cae mal un ministro, le cae mal un hermano, le cae mal el pueblo, le cae mal todo mundo, era un hijo consentido. Y eso es muy visible de ver cómo fueron criados. ¿Quién era el consentido de la casa? ¿Quién era el consentido? A los más grandes les pegaban, los corregían, les daban su hermano con la chancla. Pero a los más chiquititos los consentían. Crecieron así. No le pegues al niño, no regañes al niño, no le digas nada al niño, no ve que está chiquitito, no entiende. Ay, hermano, los niños hoy están más abusados que la gente grande. ¿Quién dice que no entienden?
Si desde que ya nacen saben. Es más, la misma escritura nos enseña que estos niños ya entienden desde que nacen, ya entienden. La misma escritura nos enseña, hermano, que el impío fue apartado desde el vientre de su madre. Y la escritura nos enseña que desde que él ya fue apartado desde el vientre de su madre, esa hija ya entendía, ya sabe lo que hace, ya sabe lo que entiende, porque sabe perfectamente. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque ningún niño es un tonto, ninguno. Todos traen la sabiduría, traen el conocimiento, saben lo que es lo bueno, saben lo que es lo malo. Pero no tratemos de pasar a los hijos como si fueran, hermano, unos gente que no entiende lo que hacen, porque esa fue la administración. Entonces, hermano, ¿hasta dónde puede llegar una persona entonces que no fue enseñado con disciplina, que no fue enseñado con corrección, hicieron con su vida lo que quisieron? No, miren que un hijo consentido, hermano, esto es lo que veo yo, que un hijo consentido no mide sus deseos. No mide sus deseos. El deseo de los benjamitas era matar a sus hermanos, acabar con ellos, destruirlos. Hicieron con su vida, por eso es increíble. Por eso también otra de las cosas, hermano, que es muy destructivo. Dos cosas veo yo: un hijo consentido y otro, hermano, cuando un hombre o una mujer se creen muy bonitos, muy bonitas. Eso es algo increíble, increíble. La belleza, hermano, no debe de estar peleada con la educación, con el respeto, con el trato. No debe. Es increíble, hermano, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué, hermano? Porque es algo muy delicado. Dice en Proverbios 15, versículo 10, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El que aborrece la corrección morirá. Querido hermano, estamos en un tiempo muy difícil para la gente que no ama la corrección, y el que la escritura dice que el hombre que no ama la corrección ama la muerte. Ama, hermano, la muerte. No le gusta. Por eso estamos en tiempos muy difíciles. En Proverbios 21, versículo 15, dice: alegría es para el justo el hacer el juicio, mas la destrucción de los impíos a los que hacen iniquidad. Les hacen iniquidad. La destrucción. Dice que el justo goza en que se haga justicia, pero los malhechores se aterran. Les da gusto, hermano, les da alegría hacer lo malo, se deleitan en su maldad. Pero el que hace lo mal, hermano, va a terminar mal. Dios mío, Dios tenga misericordia de nosotros, querido hermano. ¿Qué tan importante entonces es la disciplina? ¿Qué tan importante entonces es, hermano, hacer lo correcto? ¿Qué tan importante entonces, querido hermano, saber corregirnos? Porque nos enseña el valor del trato hacia los demás. Pero en este tiempo, querido hermano, no estoy hablando sobre el trato de los demás, sino el trato, hermano, que va a tener la gente en este último tiempo, que un hijo consentido es capaz de pedir la cabeza de un ministro, es capaz de pedir la cabeza de un hermano, es capaz de pedir la cabeza de un pueblo, es capaz de pedir la cabeza de un charola, de un hijo consentido. Eso es tremendo, querido hermano. Porque en el libro de Marcos 6, versículo 14, dice, hermano, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y le dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas.
Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el cual yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendió a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodías temía a Juan, sabiendo que era varón justo, santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, porque le escuchaba de buena gana. Pero venido el día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a los príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y le dijo al rey a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Sabiendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des el plato de la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y a los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, los discípulos vinieron y tomaron sus cuerpos y lo pusieron en el sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Herodías, su mayor deseo, ¿qué lo hacía feliz a Herodías? Hermano, ¿qué le molestó tanto a Herodías? Que Juan el Bautista le haya predicado sobre el pecado. Herodías era una mujer muy consentida. Cuando tengan la oportunidad de destruir a alguien, lo van a hacer. Que cuando tengan la oportunidad para acabar con alguien, lo van a hacer. Tienen un espíritu asesino, porque ellos aman la muerte. Una persona sin corrección, una persona sin disciplina, una persona que no le gustan que le digan que está mal, ama la muerte. Una hija consentida, un hijo consentido, ama la muerte. No le importa quién pueda destruir, no le importa quién pueda señalar por un capricho. La hija de Herodías también era una hija consentida. Te daré la mitad de mi reino. Imagínense qué tanta complacencia tenía Herodes con esa niña. ¿Por qué? ¿Por qué se molestó tanto? Porque había descubierto, había un pecado oculto, hermano, que le fue revelado a Juan el Bautista. Y el mayor deseo en su cumpleaños, si algo le decía feliz a Herodías, es que le quitaran la cabeza al pastor. Le quitaran la cabeza a los hermanos, le quitaran la cabeza. Si algo lo hacía feliz, era que los quiten del camino. A mi Señor Jesús lo odiaron, lo aborrecieron. Rechinaban los dientes cuando Juan a Esteban les predicaba que ellos habían matado a Jesús. Y ellos se mordían los dientes, le rechinaban los dientes. Se lo mordían, hermano, porque lo odiaban en oculto. Porque se había descubierto un pecado. Porque todo saldría a la luz. Porque mucha gente odia a Cristo. Porque se va a descubrir mucho pecado. Porque la gente no ama el Evangelio. Porque no soportan el Evangelio. Porque se está descubriendo pecados, porque se está descubriendo, hermano, lo mal que están haciendo o lo que estamos haciendo, si usted quiere. Por eso la Escritura nos enseña en 1 Timoteo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hicieron patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se descubren después. Asimismo, se hacen manifiesto las buenas obras
las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hay quienes van a quitar a Cristo de su vida. Hay quienes van a alejarse de Cristo, porque no soportan oír que están pecando, porque no soportan oír, hermano, que están haciendo las cosas mal. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer el hijo consentido, la hija consentida, un hombre, una mujer que no le gusta que lo discipline, porque no fue criado con disciplina. Desde pequeños no fueron criados, hermano, con rectitud, de aceptar su error, su equivocación y ser. Por eso la persona madura acepta su error, acepta su equivocación y sigue adelante con la cabeza en alto. No importa cuántas veces se equivoque, pero continúa adelante con la cabeza en alto. Pero el hombre que no le gusta la disciplina, no le gusta la corrección, querido hermano, se levantará y pedirá la cabeza, pedirá la destrucción, se levantará con la boca, se levantará, hermano, con un deseo destructivo en su corazón. La gente que no le gusta no fueron criados con disciplina. Siempre sabrán que tienen el apoyo de alguien que los va a apoyar. Se sentirán bien, se sentirán apapachados con alguien que les dé la razón. Pero la Escritura dice que ellos aman la muerte. Todo aquel que pide la muerte, todo aquel que busca destrucción, todo aquel que no soporta al oír que están mal, de aquel predicador, de aquel hermano, de aquella hermana, hermano, es alguien que ama la muerte, prefiere la muerte. La Escritura dice que algunos su pastor no es Cristo, su pastor nos enseña las Escrituras que es, hermano, es la muerte, los pastorea la muerte. Y eso es interesante, hermano, porque nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar la vida. Y la vida, hermano, es amar, es respetar. Nosotros no podemos pasar por alto el trato hacia los demás, el reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones. Si estamos mal y lo digamos y tenemos que salir hacia adelante. Hermano, pero no se vale que nosotros le echemos la culpa a los demás. Por eso dice la Escritura, hermano, que algunos dicen en el Salmo 49, versículo 18, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Señor dice, y el Seol será su morada. El Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Dice, hermano, dice, no temas. ¿Quiénes son los que no deben de temer a la muerte? ¿Quiénes son los que no deben temer a la muerte? La gente, hermano, que no odia. La gente que se levanta, que reconoce sus horrores. La gente que reconoce sus equivocaciones. Dice que su camino es locura, con todos sus descendientes se complace en el dicho de ellos. Como rebaños, toda su descendencia, él, su familia, se gozan en ese término. No saben reconocer que están mal, que están equivocados. Se complacen en destruir la vida de los demás. Quisieran ver que hermano, que las cosas se vengan abajo. Dice la Escritura aquí, hermano, que la muerte los pastorea. La muerte los pastorea. Su pastor no es Cristo. Alguien que aborrece la corrección, algo que aborrece la disciplina, algo que aborrece que les digan que están mal, hermano, porque van camino hacia el Seol. Hermano, eso es, y lo aborrece, hermano, dices porque ama la muerte. Nosotros amamos a Cristo. Cristo es la vida. Que nos corrija, hermano, que nos corrija un justo, es bueno. Es bueno. Tenemos que buscar la corrección.
Tenemos que buscar la disciplina. No somos hijos bastardos, somos hijos de Dios. Por eso dice, pero si os deja sin disciplina, el cual todos siendo participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Pero dice en Juan, en el libro de Juan, dice 15, versículo 21, mas todo esto se harán a causa de mi nombre, porque no conoce al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, a mi Padre aborrece. Si yo no les hubiera hecho entre vosotros obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre, a mí y a mi Padre. ¿Por qué lo aborrecieron? ¿Por qué lo odiaron? ¿Acaso ese pueblo no fue el que dijo, crucifíquenlo? ¿Acaso ese fue este pueblo que dijo que lo odiaron? ¿Sabe por qué? Porque Él vino a decirles que tenían pecado, que eran pecadores. Y por esa razón odiaron al Señor Jesús. Desearon la muerte y lo mataron. Ese pueblo es el que decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Pilato le dijo, mira tu pueblo. Y él dijo, ese no es mi pueblo, porque mi pueblo no desea mi muerte. Mi pueblo no me odia. Mi pueblo no me desafía. Mi pueblo no desea lo peor para mí. Hay quienes desearían no escuchar el evangelio. El verdadero evangelio es aquel que denuncia el pecado, el que descubre las intenciones, lo oculto del corazón y que saca a la luz toda obra mala como las obras buenas. Saca las buenas intenciones, pero también las malas intenciones. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es todo el tiempo hablar de lo bueno, sino el evangelio dice que aquí odiaron, mataron a mi Señor Jesús, porque vino a decir que tenían pecados. Por eso muchos en este tiempo no soportarán la sana doctrina, no soportarán la palabra. ¿Por qué? Porque desearán que se muera el portador de ella, desearán que se acabe la gente que habla de pecado. ¿Por qué razón, hermano? Porque esta gente, desde muy pequeños, no fueron corregidos, no tenían disciplina, no tenían educación, no tenían respeto por su padre y su madre. Ellos no saben respetar a nadie, no se sujetaron a una autoridad, no supieron qué es respeto, no supieron qué es autoridad, simplemente hicieron con su vida lo que quisieron. Y esta gente es capaz de poner en charola la vida de alguien, la vida de los ministros. Si a mi Señor Jesús se lo hicieron, ¿qué no harán a los demás? ¿Qué no harán a los ministros? ¿Qué no harán a aquellos que predican? ¿Qué no harán a aquellos que enseñan? Desearán ponerle su cabeza. Su felicidad es que es callar a los portadores de la verdad. Me aborrecieron porque les dije que tenían pecado, que se arrepintieran. Querido hermano, la Escritura dice, hermano, que en Proverbios, le vamos de leer hace ratito, hermano, que la Escritura nos enseña que nosotros, nuestro único, nuestra esperanza, hermano, es realmente esperar en Él, creer en Él, estar en Él. ¿Por qué? Porque no, hermano, nosotros somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, hermano, que anhelamos y buscamos ser la corrección. Mas el justo dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Cuando muere tiene una esperanza, que hizo lo correcto. Oh, querido hermano, la gente hoy no soportará la sana doctrina. ¿Por qué no la soportará? ¿Por qué odiará tanto? Porque fueron gente que no tuvieron disciplina. Gente, hermano, que nunca tuvieron corrección en su vida. Son capaces de entregar la vida de alguien
como lo hizo la tribu de Benjamín. Se levantaba todos los días en la mañana a ver a quién destruía, a ver de quién hablaba, a ver de quién chismeaba. Pero créame decir, hermano, que todo pecado va a salir a la luz. Todo lo mal va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz, sea bueno, sea malo. Todo va a salir a la luz. Todo, hermano. En el Salmo 14, versículo 1 dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Que me reprenda será un excelente bálsamo, será una bendición, hermano. Pero hoy la gente no soporta la corrección, y esa gente no soporta, hermano, la disciplina. Dice que estos aman la muerte, no aman la vida. Por eso son capaces de cualquier cosa la gente que no está disciplinada. La gente que no tiene corrección. El hijo consentido es la vergüenza de su madre. Es la vergüenza de su madre. No lo corrigió, no la corrigió, no le puso límites. Porque hay hijos que nacen, hermano, completamente. Dice la Escritura, hermano, que hay hijos que ya nacieron con una actitud de impiedad. Ya nacieron con esa actitud de impiedad. Dice que en el Salmo 58, versículo 3, dice: oh congregación, pronunciáis verdad, justicia rectamente a los hijos de los hombres. Antes el corazón maquila iniquidades, hace empezar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se descarriaron, desde chiquititos empezaron a descarriar, y se descarriaron. Veneno tienen, como siempre mienten, inventan cosas, hermano. Veneno tienen como veneno de áspid, son como áspid de sordo que cierra el oído. El impío cierra el oído. Alguien que no ha sido corregido cierra el oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador sea. O sea, hermano, que el más hábil encantador se llama nuestro Señor Jesucristo. Aún, hermano, aún al Cristo ni caso le harán. Ni aún al Cristo le harán caso, ni aún al Espíritu Santo le harán caso. Porque hablan mentiras, porque desde que nacieron se descarriaron. ¿Por qué? Porque desde chiquititos fueron consentidos. Llegará el día donde que el hijo consentido ni al caso le van a hacer al Cristo, ni al Espíritu Santo. Yo a veces meditaba ayer que hay hijos, hermanos, que desde chiquitito no te hacen caso, hermano. Trata uno de corregirlos y te contestan groseramente. Trata uno de decirles: hijo, hija, quítate eso, no es bueno. Hermano, lo que hacen esos chamacos es agarrarse la vuelta y se van así como van. Tú dices: ¿qué educación tienen estos jóvenes? Por eso la educación, hermano, es el comportamiento, es la conducta. Cómo reaccionan ante si son maduros o no. ¿Cómo es posible que tratar de decirle: hijo, no uses ese pantalón, no uses esa falda, no uses esa forma de ponerte esto y lo otro, hermano, y te contestan groseramente? ¿Tú qué tienes que meter? ¿Tú qué me tienes que decir? O de replano se van. Lo estamos viendo que toda educación en casa, ¿sabe dónde está repercutiendo? En el bendito evangelio hoy, hermano. Todo lo que sucede en la disciplina en casa
está hoy repercutiendo en el Evangelio. Estos niños que fueron consentidos en casa, que no tuvieron corrección, no tuvieron disciplina, no tuvieron un padre que los corrigiera, una madre que les enseñara lo correcto, hoy es delante de Dios que les hablen de disciplina y decirles que están mal porque nunca tuvieron la costumbre de escuchar: estás mal en esto. Arrepiéntete, pide perdón, pide disculpas. No, tienen actitud de engreídos, tienen actitud de soberbia, que si tuvieran la oportunidad de pedir la cabeza de un ministro, la oportunidad de pedir la cabeza de un hermano, de una iglesia, lo harían. Porque el Señor dice: en tu casa te corrigieron en tu casa, sí, pero sí dice, pero si dejas de disciplina, todos son participantes, dice, son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvieron a sus padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mejor, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía. Pero para los que es provechoso, para que participemos de su santidad. Quiere decir que los malos hábitos Dios nos está quitando de lo que aprendimos en casa. Por eso en Primera de Pedro dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Querido hermano, no te sientas mal por la corrección. Cuando una persona es corregida y le golpea mucho en su vida, es porque en esa área, desde chico, no se la corrigieron. Les dejaron hacer lo que querían. Hoy tenemos un problema que las cosas de esa educación o de esa disciplina en casa, que así les parecía, hoy está repercutiendo en el Evangelio de Cristo. La gente no respeta a Dios, ni lo ve como Padre. Completamente indisciplinados. Por eso no soportarán el mensaje de: estás pecando, estás mal, no es así. Para ellos es cosa de odio, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, porque nunca estuvieron acostumbrados a la corrección, nunca se acostumbraron a lo que realmente es correcto, lo que moralmente es correcto. Hoy pedirán la cabeza de todo aquel que le digan: estás mal, estás pecando. Pero tú eres un buen hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Soporta la disciplina, porque Dios a los que ama disciplina, corrige, y les tiene que hacer entender que no es así. Ciertamente Dios nos consiente, pero no es permisivo con nosotros. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, hermano. A mi Señor Jesús lo mataron por denunciar su pecado. Hoy está pasando lo mismo. La gente no soporta la disciplina. La gente no soporta oír que están mal. Por ser hijos consentidos desde casa. Desde casa. Y así se lo están enseñando. Una madre se lo enseña a una hija. Un padre a un hijo. No dejes que nadie te corrija. No dejen que nadie te diga nada. Oh, querido hermano, eso es tremendo. Que hoy lo que sucede en casa está haciendo un efecto delante de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Agarra la palabra, hermano, y empieza a corregir a tus hijos, que tengan respeto por los demás. Que tengan actitudes y un amor hacia la palabra, que cuando los corrigen es porque algo hicieron mal, y que lo acepten y que lo reconozcan. No les enseñes a defenderse cuando están equivocados, porque un día serán la vergüenza. No los defiendas cuando no hicieron lo correcto. Enséñalos a arrepentirse. No ores como lo que hacía de Job, de Elí, que oraba por los hijos, por cada vez que él sabía que pecaba, que no, pero yo defendí a mis hijos, yo por mis hijos meto la mano. No, hermano.
Tú metes las manos por tus hijos, en la calle los hijos, en otra casa los hijos son otra cosa. Son otra cosa. Y el padre metiendo la mano cuando los hijos en realidad están haciendo lo contrario. A todo el mundo no le creen, solamente a los hijos. Un hijo que sabe manipular y chantajear a los padres. Hoy está repercutiendo dentro del Evangelio. Estos son aquellos que no soportarán la sana doctrina, que pedirán la cabeza de los ministros, que pedirán la cabeza de todo aquel que diga, que se levanta a decir, estás mal. Ayuda a tus hijos, porque esa actitud, esa educación está repercutiendo hoy dentro del Evangelio. Que Dios bendiga tu vida. Ama la vida, ama a Cristo, no ames la muerte. Cristo es la vida. Cristo es la vida. Deja que Cristo sea tu pastor y no la muerte sea tu pastor. Desecha esas actitudes de tu vida, la falta de disciplina, la corrección, échalas fuera de tu vida, porque estas son, dice la Escritura, que estos aman la muerte. Nosotros amamos la vida. ¿Cómo amamos la vida? A través de la corrección. Por eso dice que unos cuantos palos, unos cuantos palazos, unos cuantos varazos no lo matará, dice Proverbios, sino al contrario, lo salvará. Que Dios bendiga tu vida. Por eso Dios está corrigiendo a mucho hombre caprichudo, berrinchudo, que quiere hacer su voluntad, que quiere arrastrarse, hermano, a ministros, quiere arrastrarse solamente por su capricho, arrastrarse a todo mundo. Dios no lo va a permitir. Dios no se va a guiar por los caprichos de nadie. Dios es Dios y no pide consejo a nadie, ni mucho menos a un hombre, hermano. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios dirija tu vida. Que Dios bendiga, que los padres, o sea, que los hijos respeten a los padres, tanto espirituales, porque de eso depende mucho la bendición. Donde quiera que estés, Dios te bendiga. Compórtate como un hijo, una hija disciplinada, un hijo que sabe respetar, que cuando sabe entender cuando está siendo corregido, cuando está siendo realmente, hermano, cuando está mal, está mal. Respete. Respeta a sus padres terrenales, respeta a sus padres espirituales. Eso evidenciará que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y eso es todos los días. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. A todos hermanos que estuvieron en esta mañana, con todo corazón les digo, Dios les bendiga, Dios les guarde y que gracias por su tiempo. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Una palabra que te dirija hacia el camino de Dios. Ayúdanos a compartir, dele like a la página, hermano, para que cada día estemos creciendo y llevando el mensaje de la salvación en las conductas en nuestra vida diaria. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que están con nosotros, que siempre se conectan con nosotros. Es una bendición porque nos motiva a seguir llevando la palabra de bendición. Donde quiera que esté, muchas gracias por su tiempo y que Dios nos los bendiga, hermano. Bendiciones.